¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Muy bien. bien por acá. Bueno, ¿cómo tomaron esta consideración del Estado Nacional de tener que informar sobre las tasas que se están aplicando, la tasa vial básicamente, ¿no? ¿Qué mirada tiene al respecto, Pedro? Bueno, creo que eso es una información o un dato que sacó la Secretaría de Energía, un poco para informarle al público Ujú. que sepa que el que va a cargar combustible o lo que tenga que cargar, que está pagando en el precio una tasa municipal. Claro. Nada más que eso. Ujú. De hecho, no cambia nada. La problemática realmente viene pasando desde el año pasado, que venimos desde las cámaras luchando con esto, que no corresponde, no debe un municipio cobrando un impuesto, no es una tasa. Le llaman tasa municipal, pero no es una tasa, porque una tasa tiene contraprestación, y Ujú. esto directamente es un impuesto que determinadas localidades y lugares ponen para hacer por un tema de recaudación, ¿no? Ujú. Un Eh, uno en buena medida, un 1,5% si mal no recuerdo, ¿no? no, hay más porcentajes, depende de cada lugar. Ujú. O sea, cada municipio que decidió hacerlo, Sí. nosotros presentamos reclamos ya el año pasado, notas de que era inconstitucional, Ujú. de que no tenían atribuciones para hacerlo los municipios. Sí, sí, sí. Y bueno, se vino luchando con esto porque además genera también distorsión en municipios, por ejemplo, donde pasa en Capital y Gran Buenos Aires, donde hay municipios que cobran y municipios que no. Entonces esto hasta distorsiona el precio, ¿no? Sí, y también hemos visto, digamos, en el caso de Neuquén, por ejemplo, esto de buscar fondos para destinarlos al transporte público de pasajeros en función de esas partidas que había estado dejando de enviar el gobierno nacional en ese sentido, ¿no? El conocido subsidio al transporte, pero también hemos visto en alusión a esas distorsiones otro tipo de cánones que se subieron a esa misma ola, digamos, ¿no? Como un poco nos mencionaba usted. Eh, ¿Esto actuó en alguna manera, se sintió en los surtidores, este plus, digamos, ha implicado, ustedes hacen ese análisis también de que haya implicado una merma o el que tiene un No, coche GNC va y no, carga igual y dice, bueno, está bien, no. En ¿no? realidad no es un porcentaje que modifique al usuario que cargue o no Claro. cargue un determinado combustible por ese 3% o 5% o lo que sea. Ujú. Eh, lo que distorsiona más es un tema, primero, de competencia entre localidades, porque es un problema, y además tengamos en cuenta que el combustible ya tiene de por sí impuestos internos, tiene IVA, tiene ingresos brutos. Esto es como sumar, ¿no? Sí, O claro. sea, cargarlo de más impuestos que realmente no corresponden. La verdad es que no corresponden. Ujú. Eh, Estamos hablando con Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC. Pedro, ¿cómo está el sector? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cómo les está yendo en las estaciones de servicio? ¿Cómo ha actuado este tramo del año? Me bueno, imagino, sí. en principio el sector nuestro, el sector GNC, está en merma, y en este momento igual que los líquidos. Ujú. O sea, realmente hay una merma en el consumo. Se prevé que para fines de año vamos a estar recuperando valores del año anterior, pero digamos, puntualmente el GNC está en merma hace años ya. Ujú. Lamentablemente el parque disminuye, más allá de que sea el combustible más abundante y más económico que tengamos, Claro, lamentablemente, claro. sí. Ahora puede Ot- revertirse ese cuadro de situación. Uno habla y vivimos viendo las chances que ofrece para Argentina, bueno, en primera instancia se habla también de la flota pesada, ¿no? El tema del gas en medio de la transición, ¿no? Hay como discursos muy preponderantes, en sectores industriales, ¿no? Y de ese recurso que, bueno, vamos a tener durante mucho tiempo
como una posibilidad también de ir reemplazando a los líquidos en cuanto a la flota vehicular. ¿Ustedes están analizando ese escenario también? ¿Lo ven así? Mira, la pregunta es muy interesante y yo se lo puedo contar con una anécdota. A ver. En el gobierno de Macri, cuando el secretario de Energía, creo que ya había pasado de ministerio a secretaría, me parece, después de Aranguren, sí, estuvo Iguacel. Javier Iguacel, sí. Sí, exactamente. Bueno, nosotros tuvimos reuniones con él y él nos dijo puntualmente que nosotros éramos la estrella. Ah, ustedes, el GNC, son la estrella, es decir, es lo que viene, Es lo que viene. el futuro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Realmente nada. Y yo creo que lo que nosotros venimos reclamando hace bastantes años es que necesitamos políticas de Estado. O sea, que no tuvimos nunca. A ver, en ningún gobierno, desde que se lanzó el GNC en la Argentina en el gobierno de Alfonsín, que fue, digamos, era Conrado Storani el que lo lanzó, porque nosotros en ese momento teníamos excedente de gas, ya había en esa época, después mermó, pero en ese momento nos sobraba el gas y le vendíamos gas a Chile. Bueno, o sea que fue un momento muy oportuno. Y fue realmente el único momento donde el gobierno se puso las pilas como para darle impulso a esto. Después, todo fueron palabras, ¿no? Pero políticas realmente de Estado para favorecer el combustible más ecológico que tenemos, porque fuera de lo eléctrico, el GNC contamina 1/3 que los líquidos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Para las grandes ciudades sería ideal, por la contaminación que significa el uso de gasoil y de naftas en las ciudades, pero nunca se tomó una política realmente de favorecer, de como en España, por ejemplo. España gastó millones de euros en favorecer a las fábricas de autos para que produjeran autos de fábrica con GNC. Sí. Y las fábricas lo hicieron. Y en España hay vehículos a GNC con una tecnología extraordinaria, coches diseñados para GNC. ¿Por qué? Porque además las fábricas no son tarados. O sea, los tipos dijeron, vienen millones de euros, los vamos a tomar. Claro. Y además es un combustible más económico y menos contaminante, obvio. Pero además porque, y pensemos que España, Alemania hizo lo mismo, no son productores de gas. Ellos los compran todos, pero lo hicieron por una cuestión de ecología. Claro, tampoco tienen tanto petróleo, ¿no? Por ahí tienen, por eso mismo, ¿no? Es como en su caso sería la mejor opción es el gas, ¿no? Claro, pero Argentina también sería el caso, ¿no? Y de hecho hemos tenido principio de los años 2000, un poco la época que usted mencionaba, el auge de Loma de la Lata también, como ese primer hallazgo que pareciera ser que tuvo una incidencia en la matriz energética. Como tuvimos Loma de la Lata, en este momento tenemos la tercera reserva de shale gas del mundo, en Vaca Muerta. Dicen que tenemos gas para 60 o 100 años, ¿no? Entonces, no sé para qué lo vamos a usar. Porque, por ejemplo, podemos exportar por gasoductos a Chile, podemos exportar por gasoductos a Brasil, se está pensando, porque Bolivia está mermando mucho su producción, pero después, más allá de transformarlo en gas licuado y exportarlo por barcos, no hay otra forma. Qué mejor que incentivar ¿cómo se le agrega valor al gas, ¿no? Las preguntas esas, otra de esas opciones, y acaso ya más instalada socialmente, ¿no? Porque hay miles de vehículos también que lo están usando, estaría bueno poder afianzar esa beta. Pedro, muchísimas gracias por estos minutos y este panorama que nos traza del sector, ¿eh? Bueno, cómo no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No, por favor.